Vamos entonces a entrar de lleno en lo que es la rueda cuentera para después hablar de lo que provoca la rueda cuentera. Sí, ¿Qué es la rueda la cuentera? rueda cuentera no es un grupo, no es un taller. Te digo primero lo que no Lo que no es. No es. es un taller, no es un espacio de capacitación. Es un espacio de encuentro que se da quincenalmente desde el año 2013. En septiembre del 2013 nace la rueda y en forma consecutiva tuvo un solo año de interrupción, no más por razones de salud mía, pero después, bueno, ya repuntó. Y se trata de un espacio de encuentro para que cualquier ser humano se llegue a la rueda, a la calle Lavalle y Caseros, de 18 a 19. Hacemos un ritual de inicio que es de una presentación muy sensible, muy preciosa, y simplemente se trata de apapacharnos con la palabra, de que la palabra ruede durante una hora de reloj, porque sí, por el sencillo placer de arroparnos con la ternura de la palabra, con la hermosura de la palabra, con la resistencia de la palabra, para, bueno, hacer un paréntesis en esta vida tan vertiginosa, ¿no? De tantas urgencias. Entonces se trata de eso, de hacer un alto, un paréntesis, mimarnos durante una hora de reloj. No nos aplaudimos cada uno que narre, que cuente, que lea poemas. Todos llevan, o casi todos llevan un bocadito de palabra, pero no es necesario que lo hagan. Pueden ir solo a escuchar, y que no es poco, porque completa el círculo, ¿no? Entonces, durante una hora de reloj nos mimamos, leyendo, narrando. Inclusive hay personas que leen cartas de familia, o relatos en homenaje a alguien de la familia que se ha ido. Y es muy valioso, ¿no? Y a las 19 nos aplaudimos. Ay, qué hermoso. Iris, ¿qué le pasa a las personas cuando pasa todo esto? Ay, sí. Lo que pasa es que, ves que hay que vivirlo. Cada rueda es única e irrepetible. Hay personas que son habitués de la rueda de hace muchos años. Hay hijos de la rueda, de niñitos que se han ido gestando en la panza de la mamá y han sido también mimados por la palabra. Y hay gente nueva o que ocasionalmente pasa de viaje por ahí y ancla esa horita de reloj y se va, ay, ¿cómo decirte? Nos vamos muy diferentes a cómo entramos. Vamos, nos vamos sintiéndonos comunidad, recuperando el concepto de otredad, recuperando lo valioso que somos en tanto seamos entramados. Nos pasa muchas cosas, desde, a ver, emociones muy profundas, de llegar a las lágrimas, la fortaleza de resistir y de decir la vida con todas las hostilidades que se están viviendo hoy. Y también lo apacible, volver a ser niños, volver al vientre no diría materno, sino al vientre universal. Se viven situaciones muy preciosas que yo tendría que haberlas escrito o escribirlas porque son un legado. Ujú. Pero bueno, es así, la rueda es única e irrepetible y cada rueda digo, ¡ay, qué ruedón! ¡Ay, qué ruedón! Y digo, siempre estás diciendo lo mismo. Ah, Es que qué es algo muy maravilloso, maravilloso. Y claro. se necesitan dos personas, es decir, van muchas personas, pero ha habido días de tormenta que parecía que se venía el cielo abajo. Y yo decía, uno que salve la rueda, uno que salve la rueda. Y ahí llegaba un habitué seguramente y nos completaba el círculo. Y ha habido, sí, veces que han sido ruedas de 2, 3, por razones así, de fuerza mayor, o porque cae justo en un feriado y no se suspende, y a lo mejor se van de viaje o no pueden. Pero la rueda nunca
se suspendió, salvo ese impas que tuvo en mi periodo de enfermedad de largo tratamiento, pero si no, la rueda de enero a enero rueda. Y en enero, que no tenemos sede, nos vamos a casas de familia. No me voy a olvidar nunca de una casa de familia a la que fuimos, que el hombre, el dueño, era como un patriarca, así, porque así tenía esa... Pero fue un gesto tan precioso. Puso 2 tambores de 20 litros, sacó la puerta de las bisagras y colocó la puerta transformada en mesa de un banquete con techo de cielo. Vos sabés que fue algo tan emocionante, y en cada casa que hemos ido, algunos arman fogón, otros, bueno, buscan distintos modos de darnos la bienvenida y dejar resonando en ese espacio simbólico la palabra comunitaria, ¿no? Así que perdón que hablo mucho, No, pero me encanta. No, y me ¿sabes qué? enamora ese espacio. Iris, es importantísimo que en este momento donde tantas acciones llevan a deshumanizar, haya acciones como esta que invitan a conectar con lo que tenemos de humano, de comunidad, y con eso lindo para que lo redescubramos, porque a veces no digo, hay gente mala y muy mala y eso existe, la crueldad existe, pero hay gente perdida también. Entonces, oportunidades como estas te permiten volver a conectar y empezar a reescribir, ¿no? Sí, vos sabés que en la rueda, en los inicios, en ese ritual de inicio breve, donde se dice primero lo que no es para decir lo que es, siempre decimos bueno, Galeano dice que nadie se va del todo de este mundo en tanto sea nombrado y en tanto sobreviva la palabra. La palabra que te reescribe, que te renarra, ¿no? que te, de alguna manera te resucita. Entonces, nosotros nos nombramos con nuestro nombre de pila, no importan los apellidos ni nuestro nombre de pila, y ponemos una palabra por donde podamos espiarnos ese día. Y es muy potente lo que allí se produce al nombrarse cada uno y al sabernos tan valiosos, porque lo que deje cada uno en esta vida no va a ser igual al otro. Somos el milagro, yo lo sostengo eso siempre y creo que lo sabemos todos, somos un milagro. Esto de ser únicos e irrepetibles y ser tan valiosos. Entonces, en ese entramado que se arma y ese círculo ancestral, primigenio, suceden cosas. Y lo que ahí sucede, había una participante que estaba tan enamorada de la rueda que dice, ay, hagamos un grupo de WhatsApp y hagamos y pongamos ahí todos los textos que hemos leído, porque yo quiero tener todo. Y no hay un grupo de WhatsApp porque no somos un grupo, somos un espacio de encuentro. Ay, Entonces, sí, nos comunicamos en forma individual, cada uno, pero no. Y lo que aquí se dijo, aquí resuena desde la oralidad. Y bueno, por supuesto que sí, piden un texto y todo, no, los textos circulan, son nuestro legado de tantos autores hermosos o de anónimos, ¿no? Pero es importante eso, es mantenernos lo más, lo más natural posible para que ese momento resuene desde otro lugar que no sea un necesario registro. Claro, porque es preservar lo sagrado también del momento. Exacto, es sublime, sagrado. Y hay una participante que también es habitué de la rueda y ella es narradora también, es docente y es algo que necesito hacer, ¿no? Toma las palabras que cada uno dice y arma relatos con esas palabras.
Entonces a la otra rueda ese relato que tiene que ver con esa caja de resonancia individual que terminó siendo colectiva. Suceden cosas muy bonitas y yo, No, te tendría vos para sabés que días acá. me haces acordar cuando Paulina Cocina habla de los guisos y de lo que pasa dentro del guiso cuando lo dejas reposar, que nunca un guiso es tan rico como cuando lo dejas reposar, ¿no? Es así. Bueno, ahí en eso me hace acordar a eso, a lo que me imagino a la imagen mental que me hago con esto que dice ella, a esto también, que pasan cosas y no hace falta que las definamos tanto, sino son cosas experienciales. Entonces, está buenísimo. Todos los primeros y terceros jueves de cada mes. En la Valle y Caseros, que es la Asociación Mutual de Maestros, que generosamente nos abre sus puertas, de 18 a 19. De 18 a 19. No hay que tener nada más que ganas de ir. Nada más que eso. Si quieren llevar el mate, llevan el mate. Claro. Y simplemente es tan sencillo que seduce. Ay, sí, No hay que anotarse, no hay que inscribirse, no hay que avisar, ay, no pude ir, perdón. O, ay, llegué tarde, disculpen. Llegas tarde, no es tarde. Nunca es tarde cuando tu presencia está. Claro. Así que llegan a la hora que pueden y se van incorporando en silencio, escuchando esa marea de palabras que nos está de alguna manera arropando, ¿no? ¿Cuándo descubriste el valor de la palabra o nació ya con vos? Ay, bueno, en realidad yo he tenido a lo largo de toda mi infancia con 8 hermanos, muchos apodos que no voy a poner acá en cuestión porque no interesa, pero sí que tenían que ver con esta introspección y apoyarme en los marcos de la puerta y volar. Mi primer cuento fue, yo creo que debo haber tenido 3, 4 años, que yo era muy tímida, muy tímida, y contaba cuentos de semáforo. Los cuentos de semáforo eran el cuento que duraba un rojo. Entonces había un solo semáforo en la Marcelote de Alvear, y entonces cuando nos llevaba mi papá a toda la prole a la escuela, cuento de semáforo, llegaba el rojo y contaba un cuento que durara ese rojo, y era un cuento para adentro. Toda mi infancia fueron cuentos para adentro, relatos para adentro, sentires hacia adentro. Y a los 12 años mi hermana Alejandra nos lee del Tesoro de la Juventud Los 3 pelos del diablo. Más que leerlo, lo fue narrando. Y yo me quedé como enloquecida de que se podía contar para afuera. Entonces lo tomé de rehén a mi sobrino Matías, Matías Targueta, un eximio concertista. ¡Ay, sí! Bueno, y pobre Matías, mi vida, lo llevaba al parque caminando, al Parque Sarmiento, y ahí le contaba cuentos, le inventaba cuentos. A mí, el espacio que realmente me sedujo desde lo que estoy haciendo y desde la mirada ya profesional de esto, fue la Escuela de Bellas Artes, de la mano de Adriana Guesuraga. O sea, ese fue para mí mi bisagra. Yo me he criado en la Escuela de Bellas Artes, pero en mi adolescencia ahí entendí lo que era contar hacia afuera y sentir la adrenalina de esa circularidad de la palabra. Y no pude parar. Estoy engualichada. ¡Qué hermoso! No quiero antídotos. ¡Qué hermoso! No, por favor. Iris, se viene el Festival de la Palabra un año más. Solamente el anticipo te pido para que estemos seguros de que vuelve. Sí, se viene en julio, a fines de julio, de la mano de Alejandra Oliver, que es maestra de maestros, que es también una de mis mentoras, mis referentes más apreciados. Se viene, sí, muy, muy potente, muy hermoso, y estamos como ya desde el año pasado armando el banquete de este año. Así que a fines de julio
Vamos a estar por aquí con muchos narradores de distintos países que nos van a, bueno, nos van a ofrecer ese banquete cuentero que nos hace, insisto, tanto, pero tanto bien. Y bueno, y hay otros festivales también dando vuelta, como el que está también en Las Higueras, ahora en el mes de abril, con Rosita y con Rosita Agüero. Y bueno, creo que está bueno esto de que la palabra leude como el pan. Ay, qué hermoso. Sí, bueno, acá los micrófonos están más que abiertos Ujú. siempre para poder anticiparle a la gente, para que se enteren, para que puedan participar. ¿Nos vas a regalar algo antes de irte? Sí, Porfa. sí, cómo no, cómo no. Hay un pequeño poema de Iris Rivera que es una expresión de deseo. Y creo que ahora tenemos que, cuando uno desea, ahí está la alteridad, está el otro, ¿no? Y está bueno esto de conectarse sensiblemente con la vida del otro. Deseo que el aire entre y salga fácil cuando respires, que por cada huracán que se ponga en contra, vos lo pongas a tu favor, y que cuando soples, algo se encienda, y que sea brasa el tiempo suficiente para que no te apagues vos, para que no te apagues. Ay, qué hermoso, Iris. Muchísimas, muchísimas gracias. Hermoso, hermoso, La hermoso. agradecida soy yo. Le decimos a la gente que puede participar de esta rueda cuentera Por favor, cada sí, vez sí. que quiera, los primeros y terceros jueves de cada Sí, mes, sí, sí. de 18 a 19, en La Valle, esquina Casero. Llegan en el momento que llegan y disfrutan de esta hermosísima oportunidad. Iris, muchas gracias, de verdad, otra Nos vez. vemos el 19 de marzo, El que es la 19 de próxima marzo. rueda. Claro, claro. Bueno, gracias, ¿eh?